lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. ¿Alguien procura por los derechos humanos en Guatemala? Ah, bueno, perdón, ¿qué dijo él? Y él dijo que desde el 21 de agosto... Quisiera contestarle, pero pues, ¿sabe qué? Mejor sigamos viendo los temas que tenemos acá. ¿Por qué se expresó de esa manera? Pero presidente, ¿por qué esa expresión, presidente? Se expresó de esa manera. Bueno, usted escuchaba ahí a lo lejos, estaba el presidente Jimmy Morales. le pregunta un colega, bueno, de la relación entre el PDH, porque ya unos días antes el magistrado de conciencia había hecho un llamado a organismo ejecutivo por el cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, el presidente dice, en Guate alguien procura por los derechos humanos, y los colegas quisieran preguntar más, profundizar más qué trató de decir el mandatario, y bueno, usted ya ve, salió con la respuesta de siempre, ¿verdad? La tangente se fue y nos deja a nosotros en este espacio de qué está pasando en la cabeza del gobernante y por qué está tomando esa actitud y si es la que más le conviene al mismo presidente de la República. Raúl. Yo creo que lo primero es para qué ganarte enemigos de gratis cuando no hay una razón de ser. Es decir, yo veo la respuesta del presidente y veo una respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque dice, ¿y quién vela por los derechos humanos? Y quien tiene que velar por los derechos humanos es el Estado, es el gobierno y el cumplimiento de sus funciones constitucionales a partir de darle cumplimiento a esos derechos humanos. Y lo que hace el procurador de los derechos humanos es justamente verificar que el Estado esté cumpliendo con que esos derechos humanos se respeten. Es decir, aquí lo que hay que ver es que la Procuraduría es una entidad autónoma, es decir, tiene su justificación y su razón de ser, y por lo tanto lo único que hace es decirle y corregir la plana al gobierno. Va a llegar a dar su informe al Congreso de la República y va a decir cuál ha sido la falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo en función del cumplimiento de los derechos humanos que está mandatado a hacer. Entonces, por lo tanto, yo creo que el presidente, en lugar de crear esos antagonismos o esos falsos antagonismos, lo que debe es acercarse y propiciar un diálogo de forma tal que se vea hacia dónde hay que verificar y realzar el tema de los derechos humanos. No hay que olvidar, por ejemplo, de las víctimas del hogar seguro, que esto es un proceso que hay que recordar siempre y hay que traerlo a colación en términos de cuáles son las responsabilidades que tiene el gobierno en estos temas. A ver, esta respuesta del presidente Morales fue la más adecuada, Estuardo, políticamente correcta, sirve para los fines y objetivos de la administración de turno, ¿o qué está sucediendo? No, mire, hay un principio que dice en política: elige bien tus batallas y elige bien a tus enemigos. Y creo que aquí hubo una mala selección de enemigos por parte del presidente. No sé si se lo han dicho, pero digámoselo. Y el procurador, al final del día, el presidente debería jalarlo como un aliado, no repelerlo como un enemigo. Creo que lo que sucedió en julio y agosto realmente es lo que ha distanciado institucionalmente a la presidencia y no solo a la Procuraduría, sino también el MP, porque no solo es la PDH, sino también entra el MP. Vemos otras instituciones pero que también... pareciera que los roces no son tanto por lo que hicieron, sino por la persona, pareciera, ¿no? Ya después de tanto tiempo no ha pasado... Creo que no ha olvidado eso el presidente, lo que el Procurador de los Derechos Humanos realizó en agosto, y lo está trasladando a un plano personal más que institucional. Por eso, es que tiene que retroceder y llevarlo al plano institucional. Porque yo te decía en el corte, ¿verdad?, que puede que estén, por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad?, pueden que estén muy distanciados
por ser demócratas, ¿verdad? Mike Schumer y Nancy Pelosi, que están al frente de senadores y congresistas del lado demócrata, pero igual se sientan a comer con el presidente Donald Trump. Que si alguien les ha echado peca, ha sido el presidente Vaya, Trump. si no. Miren, en esto puede, digamos, en el plano de las ideas y en el plano del posicionamiento, ¿verdad? En este caso, derechos humanos, ¿verdad? Pueden diferenciar, y yo lo entiendo, pero institucionalmente no puede ser. Además, la misma presidencia tiene una comisión presidencial de derechos humanos, la COPREDE, ¿ya? Y aquí creo que esta comisión podría ser utilizada, ¿verdad? Como una especie de puente, de liaison, de lo que usted quiera, ¿verdad? Para el procurador. Además, a nivel personal, en realidad son dos divas las que están peleando. Se tiran el pelo, se jalan aquí, se tiran los zapatos y todo. En ese punto, a ver, creo que en el plano personal no te tienes que llevar bien con todos los funcionarios ni con todos los encargados de ministerios o instituciones, pero hay un marco que debes, digamos, respetar, incluso para no elevar al otro perfil a tu nivel, digamos. No, y al final es un tema de pesos y contrapesos en términos de cómo funciona un Estado, es decir, la función del procurador tiene que ser justamente contarle las costillas al otro, porque tiene una parte que es esa autonomía para poder hacerlo. Y el presidente mal se ve atacando al pequeño. Y en función de eso, también hay que recordar que lo que ha hecho el PDH es cumplir los procesos. Yo creo que no había existido un PDH que hubiera cumplido con todos los requisitos en la medida para ser electo, es decir, incluso hasta su misma bancada lo apoyó. Entonces tú empiezas a cuestionarte y decir, el PDH tiene la suficiente legitimidad y está en un momento político diferente al que tiene usted. Entonces, ¿por qué vas a tocar al que está en un momento político diferente y que tiene una solvencia moral incluso distinta, que goza de un apoyo de la población, o por lo menos a los ojos de la población está bien visto, y el presidente pues tiene o carece de esos apoyos políticos en este momento? Por lo tanto, su respuesta debió haber sido: vamos a buscar los mecanismos idóneos para acercarnos y promover ese acercamiento que el PDH está percibiendo que ha existido en este distanciamiento. En una reunión entre el presidente Jimmy Morales y el PDH, creo que ganaría mucho el presidente Morales, por lo menos desactivando esa área. Todo el tema de la conflictividad que tiene alrededor el conflicto, del Congreso, que tiene alrededor de sus ministros, de su propio secretario, porque la respuesta es: el PDH sabe que se tiene que acercar a través de comunicación de presidencia. Entonces lo que estás haciendo es demeritando su labor, porque entonces no le estás dando el lugar adecuado cuando justamente tú sabes que hay grupos que integran la misma PDH, que tiene con el tema del sector justicia, por ejemplo, que le puede ayudar mucho para crear o generar esos puentes que le permitan al presidente tener una mejor imagen de cara a un presidente que promueve por lo menos el diálogo. Ahora, hay algunos que opinan que el PDH ha tomado una posición muy de choque con el mismo presidente Morales, que ha mediatizado algunos conflictos que ha tenido con la presidencia y que eso le ha ganado la animadversión del presidente Morales. ¿Qué hacer con esto para desactivar esos roces? Mira, ya hablaste que son divas en algún punto, sí, ¿no? Pero digamos, en lo institucional. ¿Verdad? Pero olvídense del divismo ahí, ¿verdad? De ser divinos, ¿verdad? Y váyanse a lo institucional. Pero no olvidemos que también la Procuraduría de los Derechos Humanos es uno de los grandes pasos para la candidatura presidencial, ¿ya? Es como la rectoría de la San Carlos, ¿verdad? Que todos los rectores de la San Carlos se creen presidentes cuasi electos, y todos los procuradores de derechos humanos se creen presidentes cuasi electos. Ahora, pero favor le está haciendo si se pone a pelear con él, porque exacto, está a ese el perfil. punto voy, que el otro, que como sea, el presidente es el presidente, ¿verdad? Y entonces tiene que mantener su posición, su altura, y tiene que, en todo caso, ser el conciliador, ¿verdad? Por eso te digo que tiene una COPREDE que puede buscar precisamente la posibilidad de hablar. La respuesta que hoy dio, que no dio, mejor dicho, porque en realidad no dio respuesta, es lo peor que puede hacer. Porque ahí tenía una gran oportunidad el presidente de responder totalmente del otro lado, de decir:
¿verdad? Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a buscar, ¿verdad? Estamos en esto. He instruido o instruiré a la comisión, porque eso sí depende directamente del presidente, ¿verdad? A qué tal y tal cosa, o sea, una acción, ¿verdad? Y reconocer que posiblemente hay una percepción de lucha, ¿verdad? Pero que reconocer que esa percepción también puede estar equivocada, pero que se reconoce el papel del ombudsman, del procurador de los derechos humanos, se respeta y ya. Qué difícil es decir eso, Jimmy. Eso no es difícil decirlo. Incluso, ¿verdad?, cuando él estaba proponiendo en algunos momentos una mesa de diálogo nacional, correcto, de unidad llamaba nacional, también uno de los que respondió, digamos, a ese llamado fue el procurador de los derechos humanos y nunca recibió la llamada de vuelta. Creo que este distanciamiento va a beneficiar a la figura del PDH y va a desgastar más al presidente, cuando es el presidente el que puede ganar con lo que decía Estuardo, con ese ambiente de conciliación y de apertura a diálogo para rectificar lo que la PDH le puede decir no está haciendo bien, porque bueno, ese es el trabajo de la Procuraduría. Al final yo creo que el problema es generar personalismos, porque lo que deberíamos de tener son instituciones. Entonces el problema justamente es que se vea, como bien decía Estuardo, el tema de la PDH como un puente para ser próximo presidente de la República. Entonces lo que están impulsando es su figura, y el tema aquí es cómo realmente garantizas que esa institucionalidad, por ejemplo, de cara a la población, no se vea esa lógica de decir es que el PDH defiende criminales. Entonces, justamente lograr esa institucionalización de los procesos de cara a trabajar de forma conjunta con COPREDE en función de cuáles son los compromisos en tema de derechos humanos que el Estado de Guatemala debe darle cumplimiento. Porque tú ves, por ejemplo, que el informe circunstanciado que rinde el PDH le puede servir perfectamente de insumos al gobierno para verificar en qué está incumpliendo su labor. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Raúl Estuardo. A usted muchísimas gracias también por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana, martes. Feliz noche.